El verdadero poder de un ogro. Hola, la saludó Gargajo, con una voz honda y lenta, que cubría todo el lugar. Claudia temblaba de los pies a la cabeza, no podía creer su mala suerte. Por primera vez en su vida, se sintió metida de cabeza en el mismísimo infierno. Apoyó la espada torpemente en el suelo, a punto de soltarla. Hola, respondió, lentamente, encogiendo los hombros. El susurro que aquellos gigantescos dedos provocaban en el aire cada vez que se movían le producían asco. Eres una ogro, sí, ¿y qué piensas hacer con esa púa que llevas en la mano? Claudia bajó la cabeza para ver la espada y luego de vuelta al cielo de ojos que se levantaba frente a ella, respondiendo lo primero que se le cruzó por la cabeza. Nada, los dedos del gigante se entrecruzaron nuevamente, apoyados contra la mesa, esta vez mucho más cerca de la niña. La sala quedó en un silencio sepulcral, y Gargajo, que no le quitaba la vista encima, no decía absolutamente nada. Ella sentía que esa mirada, proveniente de esa cabeza sin boca visible, le colocaba clavos sobre sus zapatos de charol, que la bañaba de una gravedad turbulenta y agresiva, que no le permitía moverse ni siquiera un poco. Lo último en el universo que habría querido en aquel momento, es que su padre viera aquello. ¿Cómo te llamas?, le preguntó aquella voz de abismo, que se metía por todos los poros de su cuerpo. Claudia contestó, y después de varios segundos de silencio, prosiguió. Claudia Nefertitis V con diéresis en Esugus del Titanium. Cuando el emperador asimiló la información que acababa de recibir, desplazó sus enormes manos por la mesa, poniendo cada una a cada lado de Claudia. Cada dedo era tan largo y grande como una muralla. V con diéresis en Esugus del Titanium, susurró, acercando la enorme mole que era su cabeza. La niña tuvo que morderse la parte interior de los cachetes para reprimir la fugaz repulsividad que le produjo ver aquella enorme masa de carne. La forma de su cabeza era redonda, pero el cráneo era alargado, como un gorro para dormir, que terminaba en un delgado y blando embudo que caía haciendo tirabuzones hacia adelante, como una antena. El color grisáceo de la piel de Gargajo se extendía uniformemente por el redondo rostro minado de ojos, desprovisto de boca alguna. Sin embargo, de algún modo, era capaz de hablar, pero este detalle no era lo que la preocupaba. Tú debes ser la hija de Metaius. Metaius de Iapetus. El hecho de que el colosal regente tuviera que rebuscar en su memoria para recordar la identidad del rey de Ogroroland enfureció a la niña, quien todos los días tenía el nombre del déspota de Io tallado en su mente, siempre a flor de piel. Así es. ¿Ha venido? Pensé que esta era una reunión de gente importante. Claudia le sonrió con desdén, y apretó los labios, mientras veía cómo las exorbitantes manos de Gargajo se levantaban en el aire y desaparecían en la oscuridad. Pero debe ser peligroso salir con esa atmósfera envenenada, repuso. Espero que no hayan cometido la imprudencia de venir aquí portando ningún virus. Creo que deberías estar dentro de una pecera, y no trotando por ahí, cosita. La niña no pudo contestar nada, ni aunque quisiera, porque hubo un retumbo violento que hizo temblar todo. El impacto la tiró al suelo. La cabeza de Gargajo volvió a perderse en la oscuridad, signo de que se había colocado en posición recta. El enorme auditorio con forma de coliseo tembló, algunas sillas a lo alto se salieron de sus goznes, y cayeron como rocas en un precipicio. Hubo un segundo retumbo, todavía peor. Claudia sintió un terrible dolor en su columna vertebral, la nuca y la cabeza. Quería aferrarse al suelo, pero no había manillas. Gigantescas vigas de acero se desprendieron del techo, precipitándose sobre la mesa, levantando un geyser de polvo y astillas. El eco del segundo golpe todavía recorría la nave. Sin embargo, el tercero, el más fuerte de todos, produjo un sonido de desgajo, que luego degeneró en explosión. Un hueco se
abrió en el techo y dejó descubierta la negrura estrellada del exterior. Inmediatamente, el grito del abismo, el sonido del vacío inocuo del universo, frío, gimiente, terrorífico, y en el lugar, un tornado de vigas, astillas y sillas se arremolinaron en el aire, chupados hacia afuera. La monumental plataforma construida para que sirviera de sí al emperador Gargajo por poco se derrumba cuando éste, de golpe, se puso de pie. Era todavía mucho más grande de lo que nadie hubiera imaginado. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Espetó furioso las estrellas que pasaban encima de él. Claudia tomó la espada Masamune con renovadas fuerzas. Gargajo, gritó. El terrible emperador apenas giró la cabeza, todo lo que necesitaba para que varios de sus ojos esparcidos por todo el rostro alcanzaran a ver a la niña. La ogro levantó su poderoso brazo y, como una atleta que hace el último esfuerzo de su vida, arrojó la espada que, moviéndose a la velocidad más formidable desde que había sido creada, giró en el aire hasta parecer un disco plateado y se enterró hasta la agarradera entre el iris y la pupila del ojo más grande de Gargajo. Una tormenta roja empezó a cubrir el globo ocular, su iris se hizo más brillante. El prolongado alarido que siguió fue de dolor y furia. Claudia se tapó los oídos, haciendo una mueca de dolor. «Pequeña puta», bramó. El mareante ulular de una esfera negra con un cinturón de donde salían luces amarillas y azules, plagada de monitores holográficos, bajó por el hueco en el techo, seguida por un hombre muy alto, que podía volar, de cabellos largos y plateados, piel lechosa, quijada cuadrada y fuerte, una hendidura en la barbilla, frente amplia, ojos secos y grises, de capa negra y larga. «¿Lo ves, Dio? ¿Lo ves?», gritó el hombre. «Divertido, te dije que estaría aquí». La esfera, que estaba un poco por debajo de sus botas, solo giraba, llenando sus monitores con imágenes de Gargajo, como si con ello dejase ver que podía observarlo. «El hambriento está aquí». «Sí, Dio. El emperador hambriento». La ira de Gargajo crecía más allá de cualquier capacidad o límite comprensible. Sin embargo, no pudo articular respuesta alguna, porque intentaba imaginarse cómo alguien sin traje espacial podía volar, causar ese hoyo en la nave, y además sobrevivir en el vacío del espacio. Paradójicamente, lo que estaba salvando a Claudia de la muerte, evitado que despegase del suelo y fuese absorbida por la inclemente succión del hueco, era el inmenso cuerpo del emperador, que se interponía. «Dime quién eres, cretino berreante». «Ja ja 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 ja». Yo reflejaba la cara de su amo. La cabeza de Gargajo estaba apenas a pocos metros debajo del hombre. «¿Para qué decirte quién soy, mi querido emperador hambriento, si quiero verte resistirte, si quiero verte pelear? ¿Para qué informarte, si te resignarías, y tal vez hasta pedirías clemencia? Como dices», espetó Gargajo, de una forma en que su voz pareció un barrido de elefante. La nube roja que cubría su ojo mayor contribuía a hacer que su mirada se viera casi tan furiosa como realmente él estaba. «¿O no la pedirías?», dijo el sujeto, cuyos cabellos erizados volaban desordenados, como una estrella palpitando. «Tal vez tu orgullo sea tan grande que te duele incluso tener que levantar la cabeza para ver a alguien a los ojos. Nunca te había sucedido, ¿verdad?». La iluminación se hizo de pronto más tenue porque una de las pantallas que mostraba Dio se apagó por segundos, solo para mostrar un poco de interferencia y, finalmente, mostrar el rostro de Claudia, quien veía hacia arriba, sorprendida. El hombre de cabellos plateados se dio cuenta de inmediato. «¿Quién es, Dio?». El poco oxígeno que quedaba en el lugar fue anunciado repetidamente por una alarma general que sonó en sincronía por toda la Herschel Magnatino. Claudia apenas podía ver el resplandor de la esfera sobre la cabeza de Gargajo. Tenía que correr, salir de ahí pronto. El sujeto,
quien veía a Claudia como si fuese un punto allá abajo, ni siquiera se fijó cuando el emperador levantaba los brazos, lentamente. Insignificante, susurró el gigante, grotescamente. Laogyo caminaba hacia atrás, con la esperanza de descubrir qué era aquel resplandor, averiguar a quién le hablaba su enemigo. Gargajo arrojó sus manos hacia adelante para triturar con las palmas al desconocido, como si este fuese un zancudo. Pero aún usando su colosal poder, fue detenido en seco justo a pocos metros de alcanzarlo, como si se hubiese encontrado en el medio con un ladrillo invisible, como una mandíbula a medio cerrar, que se paraliza inexplicablemente. Los nervios de sus manos subían y bajaban bajo la alfombra de carne grisácea que era su piel, haciendo un esfuerzo totalmente inútil por penetrar una barrera invisible cuya resistencia estaba muy por encima de sus fuerzas. Los ojos del emperador Gargajo parecían salirse de sus órbitas, sus pupilas se hacían pequeñas y temblorosas, mientras que su gruñido agónico era cada vez más distante, empleando todas las fuerzas de las que disponía. La esfera metálica estaba a salvo, rotando a pocos metros delante de los pies de su amo. Emperador hambriento, emperador hambriento. Con la mano, señaló al corazón de Gargajo. De la punta ovala de su dedo empezó a formarse una burbuja transparente, casi invisible, que solo era perceptible por su delineación y brillo blanco, como si fuera cristal, creciendo hasta hacerse del tamaño de una pelota. A través de ella, se veían los ojos del emperador como un amasijo de bolas superpuestas. La sonrisa del misterioso individuo se ensanchó hasta cubrir la mitad de su cara, su frente pareció hacerse más amplia a medida que sus cabellos se movían tirados hacia atrás, producto de todo el enojo de la vacuidad del espacio. La burbuja salió eyectada del dedo, restallando y titilando, perdiéndose en el abismo negro del smoking de Gargajo, del lado derecho, donde tenía el corazón. Hubo unos breves segundos de silencio. Las manos del regente todavía estaban acompasadas arriba, con los dedos erizados en formas siniestras, entregado en su frenesí por aplastar al intruso. Claudia estaba paralizada. El torbellino de astillas arremolinándose y partiéndose en pedazos contra los bordes del agujero lo abría cada vez más. Escuchó un desgastado gemido gutural, a la vez que el emperador Gargajo perdía resistencia en las muñecas de sus manos, girando, mientras dejaba caer sus brazos, que se columpiaron a los lados de su cintura. El monstruoso cuerpo se sostenía en pie, como una torre cuyos hombros y cabeza estaban a oscuras. Por momentos, Claudia se había olvidado de la estruendosa alarma general de la nave, que hasta hacía rato estaba martillando sus tímpanos. La niña subió la cabeza y abrió los ojos, viendo que aquella esfera negra, llena de pantallas, subía y desaparecía de vuelta por el agujero que había abierto, rumbo al cosmos. Pronto, el panorama de visión de Claudia se tapó por completo y se transformó en una odiosa negrura. La espalda del cuerpo del fallecido emperador Gargajo empezó a precipitarse sobre ella. Iba a morir de las manos de su peor enemigo, después de todo. Claudia. Claudia. Por más que el león gritaba, no obtenía respuesta, sabía que no la obtendría, pero un impulso en el corazón le hacía desistir de prestar atención a lo evidente. Claudia. Claudia. El felino rasgó la alfombra hasta que sus pezuñas penetraron y rayaron el gélido acero del suelo que estaba debajo, intentando en vano cruzar la puerta por donde había visto desaparecer a su amiga hacía ya mucho tiempo. Algo raro estaba sucediendo en el Schell Magnatino, el descontrol reinante lo había alertado sobre ello aún. Antes de escuchar la alarma, la nave estaba desorbitándose, y lentamente caía a pique dentro del espacio. Las estatuas del salón empezaron a caer una sobre otra, como piezas de dominó. El samurái perdió los brazos, la figura en piedra del león anciano cayó de costado sobre el porciano, cuyo reloj de diamantes se hizo trizas con el impacto.
Toda la Magnatino crujía, como si estuviese siendo víctima de una lluvia de meteoritos. Knut sabía que si algo había impedido que aquel lugar estuviese inundado de guardias, era precisamente por la inestabilidad de la nave. El casino debía estar hecho trizas, muchos jugadores tenían que estar apilados y heridos ahí, otros debían hallarse evacuando la nave, los controles podrían estar fallando, y lo que era peor, la causa de todo aquello se hallaba allá adelante, adelante de aquellas puertas, en el gran aula magna de reuniones, el lugar donde estaba su amiga, y que él, desesperadamente, intentaba alcanzar, pero que se hallaba sellado por un inescrutable objeto, que había rodeado y tapado la entrada. El león, después de escalar trabajosamente, rascaba el objeto, como si intentase, con sus fuerzas, apartarlo del camino. Claudia. Gargajo se precipitaba sobre la mesa, la sombra negra bañó a la ogro, quien apretó los dientes, y se tomó el tiempo de recordar por última vez a Iapetus, su luna. Claudia dobló las rodillas, levantó los hombros, viendo hacia arriba, con el ceño fruncido, y su frente surcada por venas. El cuerpo se desplomó sobre la mesa, causando que una nube de polvo saliera disparada bajo la espalda y un terremoto terminara por destruir varios palcos alrededor del aula, desprendiéndose y precipitándose en el aire, explotando en una nube de escombros. Al llegar a la mesa, los restos flotaban y subían luego, lentamente, para ser despedazadas por el universo. Todas las puertas de emergencia del gran aula magna de reuniones se abrieron de golpe, y de ellas emergieron soldados vestidos de negro, con un velo en la cara, guardaespaldas de la Armada Imperial de Gargajo, quienes irrumpían oteando al frente con sus armas. De las otras entradas, que estaban colocadas en las filas de asientos que se alargaban alrededor del gran aula y también en los palcos, salían filas y filas de guardias de la nave, quienes se detenían en seco gritando, tomándose unos a otros de los uniformes, las manos, y de los asientos que todavía quedaban aferrados a su base, al notar la horrible, inclemente succión que los impulsaba hacia arriba. Un desafortunado despegó del suelo, girando con las piernas y los brazos extendidos, mientras su alarido se perdía en la altura, desapareciendo a través de la abertura. Otros se detenían en seco, extendiendo sus brazos al marco de la puerta, al ver que bajo el borde de la suela de sus zapatos solo había un abismo, pues el palco yacía destrozado allá abajo, con partículas delgadas de polvo que se extendían largamente hasta el techo. La Guardia Imperial de Io se mostraba más sorprendida por ver a su emperador muerto que por el inminente peligro que corrían ahí. Los velos bailoteaban y tras estos, sus inescrutables rostros observaban al enorme cuerpo, sin pronunciar palabra. Mojobon se abrió paso tras ellos, a impuyons. Los párpados tras el cristal pardo de sus lentes se abrieron hasta que su frente quedó marcada de arrugas. Abrió su boca, aferrándose con brusquedad a los hombros de los guardaespaldas, al sentir que sus pies se desprendían del suelo. La alarma general seguía sonando en intervalos repetidos, mientras el piso crujía. Los soldados de la nave intentaban ponerse a resguardo, caminando en filas de vuelta hacia las puertas, mientras los guardaespaldas del fallecido regente se colocaban todos en cuclillas, demostrando todos un equilibrio muy seguro, aferrándose unos a otros de las manos, para hacer peso y no ser llevados por la inclemente fuerza que los alaba. Mi cabello, chilló Mojo, con su brillante copete completamente deshecho, sáquenme de aquí. Los escoltas, sin embargo, solo veían hacia adelante, sordos a su súplica, y cuando Mojo también fijó su mirada al frente, se dio cuenta de por qué no le prestaban atención alguna. El cuerpo de Gargajo estaba moviéndose, estaba levantándose. Su cabeza y sus piernas caían inertes, pero su cuerpo se elevaba sutilmente. La piel de Claudia estaba roja, las venas de su frente y sien hinchadas,
palpitando, sus ojos eran completamente blancos, como si estuviese ciega, no había atisbo alguno de iris y pupila, solo blancura, llenos de agonía. Sus labios se estremecían bajo la mortífera presión de su dentadura. No podía abrir la boca, no podía siquiera respirar. Sus piernas temblaban, los músculos de los muslos se ensanchaban cada vez más, sus rodillas parecían de piedra y sus pantorrillas eran casi el doble de tamaño de lo normal. Bajo sus zapatos de charol se abrían grietas que se extendían como una telaraña a su alrededor, astillando madera. Los músculos de sus brazos estaban hinchados como pelotas, con un amasijo de arterias que se alargaba alrededor como si se tratara de gusanos moviéndose bajo la piel. Los antebrazos también estaban tumefactos e inflados y, sobre sus manos, levantaba poco a poco a gargajo. Las muelas del ogro rechinaron y entre sus dientes se escapó un gruñido profundo, asfixiado, mientras sus codos crujían y sus antebrazos se levantaban como un artefacto mecánico. Muy lentamente, su cuerpo se hacía cada vez más voluminoso bajo la mole. Los guardias que habían salido por el auditorio veían la escena desde arriba, como si el cadáver de Gargajo levitara. Mojobón llevaba los lentes descolocados, atónito. El techo se derrumbaba lentamente sobre ellos y la alarma general seguía restallando. Claudia extendió sus brazos, delirando. Se puso firme, con la frente en alto, como una reina. Sus ojos blancos eran iguales que su cara, que solo mostraban indiferencia inocua, al borde de la inconsciencia, con la boca entreabierta, llevando sobre sus dos manos al emperador. Lo ha levantado, por Dios, lo ha levantado, masculló un guardia, aferrado con todas sus fuerzas a la alfombra. La ogro abrió la boca, gritando ferozmente, columpiando sus brazos y su cuerpo. Mierda. Lo va a arrojar. Lo va a arrojar contra nosotros. Corran. Los hombres se precipitaron de vuelta a las puertas, los soldados de velo negro se pusieron rápidamente de pie en silencio, retrocediendo. Claudia no lanzó el cuerpo, jamás habría podido. Simplemente lo dejó caer y este se deslizó al borde de la mesa. La niña cayó primero de rodillas y luego de cuerpo completo, desmayada. Aquel último y más aparatoso retumbo del cuerpo del emperador hizo que el cuerpo de Knaat cayera hacia atrás, como si una enorme masa sólida se hubiese estrellado contra la pared. El león no pudo sujetarse de nada y rodó de vuelta por el largo corredor que recorría toda la nave. El suelo se inclinaba hacia arriba. Claudia. Se aferró en vilo del borde de una puerta, sus patas traseras rascaban la pared enloquecidamente. Apartó sus pezuñas del medio y se dio cuenta de que había arañado la del letrero área de cápsulas de escape. Sintió los retumbos de algo grande que caía en picada. Era la estatua del león, golpeando las paredes, la escultura de su antepasado que ahora amenazaba con arrasarlo. Knaat decidió arrojarse enclavado dentro de la sala del área de cápsulas de escape. Sorprendentemente, todas estaban ahí y eran pequeñas y ovaladas, cada una podía albergar una persona. Acostadas en fila sobre una compuerta de emergencia que las hacía proyectar al espacio. El felino, cayendo por el lugar como si fuese un tobogán, y sintiendo que su lomo era quemado por la fricción, se abrazó a una. Bajo sus patas y cola se abría un abismo. Levantó un dedo hasta un botón blanco, y la superficie de la cápsula se abrió, con un esponjoso sonido de decompresión. Se metió adentro, hecho una bola. Apenas la computadora registró su peso, cerró automáticamente la compuerta y, frente a él, un panel de cristal líquido se encendió, iluminando su rostro con diferentes colores brillantes. Claudia le había dicho que activar una no era en lo absoluto difícil, que podía poner a funcionar el piloto automático, que lo llevaría a cualquier lugar seguro. Una lluvia de escombros cayó sobre su cápsula,
Por momentos, le pareció que la alarma general empezaba a sonar con mayor fuerza. Claudia musitó, por última vez. El león cerró los ojos y, contra su voluntad, hundió la garra en el botón. Sintió un vértigo inicial que le ocasionó náuseas, como si estuviese atrapado en un ascensor que cae en picada. Luego de casi un minuto de dejar atrás una larga fila de luces que se deslizaban a los lados de las ventanillas, cayó al espacio, y los propulsores apostados a los lados de ella se activaron, alejándose del Herschel magnatino, que flotaba de cabeza, alrededor de una nube de escombros.